concepto de presión, que está muy relacionado también con la forma en que los cuerpos se deforman, como observamos que ocurren las deformaciones en los cuerpos. Entonces, este tema pues sería como un intermedio entre las cosas que hemos visto de deformación de sólidos y lo que vamos a estar viendo sobre propiedades de los líquidos. Ajá. Entonces, bueno, uno puede observar como un experimento sencillo que podemos hacer en casa, que si nosotros presionamos un bolígrafo, un lápiz, así en dos dedos, vemos que donde está la punta del lápiz se deforma más nuestro dedo, y donde está, digamos, la parte plana casi no se deforma nada, ¿no? Ajá. Aquí, de acuerdo a la tercera ley de Newton, como estamos haciendo fuerza hacia ambos lados, la misma fuerza que yo hago hacia un lado debe ser la misma que hago hacia el otro lado, de acuerdo a la tercera ley. Ajá, no puede haber más fuerza de un lado que del otro, ¿no? Si yo aplico más fuerza hacia allá, entonces recibo más fuerza hacia acá también. Así que la fuerza en ambos lados es la misma, pero la deformación es diferente. Aquí la única diferencia que puede generar una deformación distinta es que de este lado la punta tiene un área muy pequeñita, entonces causa mucha deformación, y del otro lado pues esta parte tiene un área mayor y causa poca deformación. Ajá. Entonces pareciera que es necesario pues formular una definición o un concepto que nos relacione ese hecho de que a poca área conduce a mucha deformación y usar mucha área conduce a menos deformación. Entonces la forma en que expresamos eso es mediante el concepto de presión. Igual que otros conceptos que hemos visto, este se escribe en forma de una división, que llamamos en matemáticas una razón o un cociente, que sería en este caso entre la fuerza que nosotros aplicamos y el área que está en contacto en la superficie. Ajá. Entonces, en términos matemáticos se escribe así, donde esta P representa la presión, esta F es la magnitud de la fuerza, pero la forma en que lo vamos a manejar es que es esa magnitud, pero en la dirección perpendicular a la superficie. Bueno, supongo que eso ya lo han escuchado antes, ¿no? Esa palabra de perpendicular, que si tenemos aquí una superficie, la dirección perpendicular o normal, que también llamamos, sería aquí, ¿no? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Ajá, entonces decimos que en esta dirección, bueno, en este caso la fuerza sería hacia la superficie, ¿no? Sería hacia abajo. Ajá, esa va a ser la fuerza que vamos a tomar en cuenta. Y este es el área sobre la cual actúa esa fuerza. O sea que si tenemos, por ejemplo, aquí la superficie y tenemos, no sé, como un rodillito, como en el ejemplo del lápiz, entonces nuestra área sería toda esta parte del rodillo que está incidiendo sobre la superficie. Ajá. Y ahora vamos a tratar de entender un poco más el significado de esta división, ¿no? Como les he comentado, en este tipo de ecuaciones, si la cantidad de aquí arriba crece mucho, obtenemos como resultado una cantidad grande, y al contrario, si esta cantidad es mucho mayor que la de arriba, obtendremos una cantidad pequeña al hacer la división, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo que si al hacer esta cuenta tenemos un área muy grande, tal que esta cantidad sea mayor que la fuerza, vamos a obtener una presión pequeña. Y al contrario, si tenemos un área muy pequeña, cuando hagamos esta división, nos va a dar un número grande y el significado va a ser que vamos a tener una presión muy grande. Bueno, unos ejemplos que creo que son muy usados sobre eso es que por ejemplo, incluso les comentaba ahí en la versión escrita de este tema,
que los elefantes cuando caminan dejan muy pocas huellas en el suelo, debido a que aunque tienen mucho peso, sus patas son muy anchas, entonces ese peso se podría decir que está repartido en toda la superficie o el área de sus patas. Así que al ser mucha área, aunque también la fuerza sea grande, la presión es pequeña, ¿no? Y un contraejemplo de eso sería, por ejemplo, una persona en tacones, donde el área es muy pequeñita. Entonces, aunque la fuerza es poca, o sea, no es mucho peso de una persona, pero el área es muy pequeña, entonces se genera mucha presión. Incluso alguien que camina en tacones puede llegar a romper, por ejemplo, un piso de duela, o antiguamente que se prohibía subir con tacones a los aviones porque el material con el que estaban hechos no soportaba esa presión y podían romper la lámina. También, por ejemplo, los patinadores, sobre todo quienes hacen patinaje sobre hielo, pues es una cuchilla muy delgadita y todo el peso está concentrado en esa área muy pequeña, ¿no? Entonces se genera también mucha presión. Y bueno, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Otro ejemplo donde se genera poca presión es como en esos martillos que se utilizan para armar muebles de madera, que son de goma y son también tienen una superficie muy ancha, muy grande, digamos. Y bueno, eso está pensado así para que se pueda golpear con fuerza la madera, pero que no se deforme porque pues se echa a perder, ¿no? Entonces por eso se usan esos martillitos de goma grandes. Y bueno, esa es la parte de teoría. Ya solo falta ver qué unidades debería de tener nuestra definición. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son las unidades en el sistema internacional, que es el que más utilizamos. Entonces, la presión dijimos que es fuerza entre área. Y en el sistema internacional de unidades, la fuerza la medimos en newtons y el área la medimos en metros cuadrados. Así que las unidades van a ser así, newton sobre metro cuadrado, pero eso ya lo tenemos. Bueno, hay una unidad que está definida así, como newton sobre metro cuadrado, y eso se llaman pascales. Que lo podrían ver abreviado así, como PA. Sí, esta igualdad, o este signo de igual con 3 rayitas es cuando es una definición. Y bueno, estas unidades de pascales es en honor al científico francés Blaise Pascal, bueno, que hizo contribuciones de matemáticas, de física, de filosofía también. Y de hecho Pascal fue quien hizo la primera calculadora que se conoce, que fue una calculadora mecánica, se llamaba la Pascalina. Bueno, es una anécdota un poco triste porque él hizo esa calculadora dado que su padre era comerciante y él quería que su padre pasara más tiempo con él, entonces su padre pasaba mucho tiempo haciendo el corte de caja, ¿no? Haciendo las sumas de la venta del día, así que Pascal diseñó esa calculadora para que fuera más rápido y bueno, dice la historia que de todas formas su papá nunca pasó tiempo con él, pero por lo menos inventó la primera calculadora, ¿no? También Pascal hizo algunos estudios sobre la presión en líquidos en reposo principalmente. El estudio de la presión en líquidos en movimiento fue hasta Bernoulli. Pero bueno, por esa razón es que se utilizan estas unidades en honor a Pascal. Y pues aquí de la parte de teoría esto es todo. Ya vamos a estar haciendo ejemplos